Hoy el Consejo de Gobierno aprueba, dentro de ese plan de regeneración económica de la zona minera de Agua Blanca, un decreto que va a regular 3 acciones concretas que tienen que ver sobre la regeneración del empleo en esa zona, como así acordamos con los alcaldes y con la Diputación de Badajoz, que, como siempre decimos, están siendo unos aliados estratégicos de este Gobierno, las 2 diputaciones provinciales, para poder sacar adelante y poner encima de la mesa políticas públicas y respuestas que den soluciones a los problemas que tenemos. Se van a conceder subvenciones destinadas a financiar 3 programas de empleo, que son los siguientes. El primero de ellos, programa de formación en alternancia con el empleo. Este programa contempla una financiación de 2,3 millones de euros y prevé que pueda dar respuesta a 135 personas que estarán contratadas por un año mientras que reciben esa formación y tienen la misma modalidad, por decirlo de manera coloquial, que lo que hemos venido haciendo con las escuelas profesionales. El segundo programa es un programa de apoyo al empleo local, como los programas de empleo que hacemos con los ayuntamientos, pero circunscribiéndolo a los ayuntamientos que están acogidos en este plan de regeneración de la zona minera de Agua Blanca. Con un presupuesto de 1.080.000 euros, entendemos que estimamos, mejor dicho, que se podrán contratar a 120 personas, parados de larga duración, que los ayuntamientos procederán para poder realizar obras y servicios de titularidad municipal. Procederán los ayuntamientos de esta zona, incluidos dentro de este plan de regeneración, a contratar. Y el tercer programa tiene que ver con un programa de acciones formativas específicas dirigidas a las personas desempleadas de estos municipios, que tiene un presupuesto previsto de 240.000 euros y que estimamos participen 90 personas. El presupuesto total de estas 3 acciones, escuela profesional, programa de apoyo al empleo local y programa de acciones formativas, que es la respuesta del plan de empleo previsto para la regeneración de la zona minera de Agua Blanca, cuesta 3,6 millones de euros, cuantía que va a permitir favorecer la empleabilidad de 345 personas en esta zona que se quedaron sin empleo con el cese de la actividad de la mina. El plan de regeneración económica tiene, como ustedes saben, 10,8 millones de euros, que fue lo que acordamos con las diputaciones, con la Junta de Extremadura y con los municipios de las zonas afectadas.